Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 15 de enero del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Unidos y sin temor. Sin duda alguna, la unidad nos permite mitigar el temor, pero podríamos preguntarnos, ¿el temor a qué o a quién? Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Una iglesia dividida está destinada a ser destruida por Satanás. Una iglesia dividida ha caído en el juego trágico del enemigo. Una iglesia dividida jamás ha de permanecer. La misión de la iglesia es que prediquemos el evangelio al mundo entero, pero esa misión solamente se va a lograr cuando la iglesia permanece unida. Nuestra unidad en la fe debe ser por medio de la palabra de Dios. Es decir, vamos a predicar la palabra, el evangelio, a cumplir la misión, pero con una iglesia unida. Sabemos que siempre es un remanente el que prevalece, pero ese remanente lo hará en unidad. Estos tres aspectos siempre deben ir unidos, es decir, la palabra o el evangelio, la misión y la unidad. Ahí se concentra todo el engranaje que nos lleva al éxito. Pero es necesario estar unidos y sin temor. El enemigo y sus instrumentos humanos trabajan para infundirnos temor, para detener el avance de la predicación. Pero no debemos rendirnos ante la oposición. Debemos enfrentarla, ya sea con la vida o con la muerte. Vamos a notar en los siguientes textos bíblicos cómo la palabra de Dios nos persuade que cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a enfrentar adversidad, pero también nos indica que no debemos detenernos ante la adversidad y tampoco rehuirla. Evangelio según San Mateo capítulo 10 verso 38, y el que no toma su cruz, note bien, ahí está implícito el sufrimiento, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hechos capítulo 14 verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, noten ahí, entremos en el reino de Dios. Romanos capítulo 8 verso 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, no te viene ahí otra vez el sufrimiento, padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que ahí vemos la adversidad que se enfrenta cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, cuando trabajamos para el Señor en su viña. Seguir a Cristo y vivir realmente de acuerdo con su voluntad es difícil, porque el enemigo nos va a atacar y también sus instrumentos humanos. Y el autor de la lección nos presenta el caso de Job, el hombre más justo y recto que existía en su tiempo, que sufrió terriblemente lo que hombre alguno ha sufrido. Ningún hombre alguno ha sufrido como él. Y yo considero que no lo va a sufrir tampoco. Pareciera que estamos destinados a sufrir, y aunque no es así, de todos modos vamos a padecer o ya estamos padeciendo por causa de Cristo. Pero algún día recibiremos la recompensa. Nuestra bendita esperanza siempre debe arder en nuestro corazón. Félix nunca antes había escuchado la verdad, y cuando el Espíritu de Dios convenció su alma, se conmovió profundamente. La conciencia despierta ahora dejó oír su voz, y Félix sintió que las palabras de Pablo eran verdaderas. La memoria le recordó su culpable pasado. Con terrible nitidez recordó los secretos de su vida y de su libertinaje y derramamiento de sangre, y
el obscuro registro de sus años ulteriores. Se vio licencioso, cruel, codicioso. Nunca antes la verdad había impresionado de esta manera su corazón. Nunca antes se había llenado así su alma de terror. El pensamiento de que todos los secretos de su carrera de crímenes estaban abiertos ante los ojos de Dios y que habría de ser juzgado de acuerdo con sus hechos, le hizo temblar de miedo. Pero en vez de permitir que sus convicciones lo llevaran al arrepentimiento, trató de ahuyentar estas reflexiones desagradables. La entrevista con Pablo fue suspendida. Ahora vete, dijo, mas en teniendo oportunidad, te llamaré. ¿Cuánto contrastaba el proceder de Félix con el del carcelero de Filipos? Los siervos del Señor fueron conducidos en cadena al carcelero como Pablo y Félix. La evidencia que dieron de ser sostenidos por un poder divino se regocijó bajo el sufrimiento y la desgracia de su valentía cuando la tierra temblaba por el terremoto. Su espíritu perdonador, semejante al de Cristo, produjeron convicción en el corazón del carcelero y temblando confesó sus pecados y halló perdón. Félix tembló, pero no se arrepintió. El carcelero dio alegremente la bienvenida al Espíritu de Dios en su corazón y en su hogar. Félix pidió al mensajero divino que se fuera. El uno escogió llegar a los hijos de Dios y heredero del cielo. El otro echó su suerte con los obreros de iniquidad. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ningún temor me ofende, ni el deseo de conquistar amistad o aplauso podía inducir a Pablo a negarse a declarar las palabras de Dios dadas por su instrucción, amonestación y corrección. Dios requiere hoy que sus siervos prediquen la palabra y expongan sus preceptos con intrepidez. El ministro de Cristo no debe presentar a la gente tan solo las verdades más agradables, ocultándole las que puedan causarle dolor. Deben observar con intensa solicitud el desarrollo del carácter. Si ve que cualquiera de su rebaño fomenta un pecado como fiel pastor, si ve que cualquiera de su rebaño fomenta un pecado, como fiel pastor debe darle, basado en la palabra de Dios, instrucciones aplicables a su caso. Si permite que sigan sin amonestación alguna, confiando en sí mismos, será responsable de sus almas. El pastor que cumple su elevado cometido debe dar a su pueblo fiel instrucción en cuanto a todos los puntos de la fe cristiana y mostrarle lo que debe ser y hacer a fin de ser hallado perfecto en el día de Dios. Solo el que es fiel maestro de la verdad podrá decir con Pablo al fin de sus obras: soy limpio de la sangre de todos. Queridos amigos y hermanos, aunque en ocasiones, es riesgoso predicar el evangelio, y será más cuando los días finales se acerquen, pero debemos hacerlo sin temor para cumplir la misión que como iglesia tenemos en unidad, cumplirla en unidad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.